En el invierno de 1938, Stanley Hooker entró en la fábrica de Rolls-Royce en Derby con una rareza peligrosa. Sabía mucha matemática y casi nada de ingeniería práctica. Entre teléfonos, bancos de dibujo y ruido de producción, le dieron una oficina discreta. Allí puso la física al servicio del motor Merlin, que sufría para respirar en altura. Hooker calculó el flujo del aire como un problema exacto, no como una intuición de taller. Y de esa mesa salió la idea de un sobrealimentador de 2 etapas, capaz de empujar aire denso hacia las cámaras de combustión. El primer ensayo no dio margen al escepticismo. Funcionó a la primera. Para el Supermarine Spitfire, aquello significó unos 113 km por hora más y cerca de 3.000 metros extra de techo de combate. Con esa ventaja, los pilotos británicos pudieron trepar mejor y maniobrar por encima del temido Focke-Wulf 190. Hooker tampoco se quedó atrapado en el pistón. Defendió la turbina de reacción de Frank Whittle y ayudó a mover la potencia aeronáutica hacia una era que apenas terminada la guerra ya batía récords mundiales de velocidad. Después vendrían rescates industriales y motores enormes. El Britannia, el Olympus, el bombardero Vulcan y el Concorde aparecen ligados a su instinto técnico. Pero la raíz estaba en aquel matemático que llegó por accidente a una fábrica y acabó empujando la aviación hasta la frontera supersónica. Esta historia sigue esa trayectoria, la de Stanley Hooker, el ingeniero improbable que ayudó a dar motor a algunos de los aviones más rápidos y avanzados de su tiempo, del Spitfire al Concorde. En la entrevista, Hooker miraba atrás y elegía sin dudar el sobrealimentador de 2 etapas del Merlin como su gran acierto. Recalcaba que él lo propuso, lo especificó y realizó los cálculos, y que el mecanismo funcionó desde la primera prueba. El resultado, decía, fue añadir al Spitfire unos 113 km por hora y cerca de 3.000 metros de altura útil en combate. Recordaba además el relato del primer vuelo. El piloto británico subiendo junto a un caza alemán, mientras el otro aviador lo seguía con una sorpresa que lo decía todo. El mérito técnico era sencillo de explicar y difícil de lograr: meter más aire en el motor. Con la sobrealimentación de Hooker, la potencia del Merlin pasó de 1.000 caballos al comienzo de la guerra a 2.000 al final. Según aquel testimonio, esa ventaja ayudó a la Real Fuerza Aérea Británica a mantenerse por delante de los alemanes, incluso en la Batalla de Inglaterra. Hooker había nacido en Kent, hijo de un administrador agrícola, y pronto destacó en física y matemáticas. A los 28 años acumulaba estudios del Imperial College y Oxford. Trabajaba en investigación científica para el almirantazgo cuando el rearme británico abrió fábricas, líneas de producción y oficinas de diseño. Entonces conoció a Ernest Ives, el jefe duro de Rolls-Royce en Derby. Fue a comienzos de enero de 1938. Hooker recordaba un día frío, húmedo y miserable en Derby, y también su propia duda. Tenía un puesto cómodo en el departamento científico del almirantazgo. Aún así entró en el despacho de Ives, donde sus papeles estaban extendidos sobre la mesa. Era el expediente de un teórico: matemáticas, física, aerodinámica. Y antes de que él pudiera acomodarse, la entrevista ya había tomado un rumbo extraño. Ives hojeó los títulos de Londres, el doctorado de Oxford y los artículos teóricos. Luego fue directo al punto. Hooker no parecía gran ingeniero. Hooker tuvo que admitirlo. La respuesta del jefe fue práctica. Eso podía aprenderse. Después preguntó para quién trabajaba y llamó por teléfono a Sir Charles Wright, sin que Hooker hubiera avisado al almirantazgo de aquella visita. Al colgar, le dejó claro que su jefe lo consideraba un pillo por marcharse justo después de un ascenso, pero que Rolls-Royce podía ficharlo si quería. Cuando Hooker llegó a la fábrica, lo condujeron por un vendaval de actividad. Teléfonos sonando, máquinas de escribir golpeando, tableros enormes y gente corriendo tras planos y cálculos. El destino final de aquel recorrido fue una oficina mínima, separada por cristales. Dentro había un escritorio vacío, una librería, un teléfono y una silla. Le dijeron que era suyo y lo dejaron allí. El primer día no hizo nada. El segundo tampoco.
Al tercero entró con el periódico y la pipa, aunque fumar solo estaba permitido durante una franja concreta de la mañana. Como nadie le daba trabajo, siguió fumando hasta cansarse. Entonces salió al despacho vecino. Allí sí había jóvenes volcados sobre dibujos y cuentas. En una esquina, tranquilo y canoso, estaba un hombre mayor, tan quieto después de comer que Hooker sospechó que se había quedado dormido. En Derby, un montón de curvas de presión le cambió la vida a Stanley Hooker. Se acercó a un técnico y le preguntó por su trabajo. Aquel hombre llevaba las pruebas de compresores. Montaban el sobrealimentador en un banco con motor eléctrico. Medían presión, caudal de aire y rendimiento. Hooker pidió una copia de las curvas y volvió a su despacho con datos que para él eran oro puro. Venía formado en flujos de aire, presiones y temperaturas. Analizó el paquete, dedujo eficiencias del difusor y del rotor, aunque casi no había visto de cerca un motor aeronáutico ni un sobrealimentador, y redactó un informe. El ingeniero jefe lo leyó, se interesó y lo mandó al responsable de ensayos. Una semana después, cuando Hooker ya se iba a casa a las 5 en punto, el jefe de ensayos irrumpió en su oficina agitando aquel informe. Quería saber si lo había escrito él. Hooker confirmó que sí, esperando una bronca. En cambio, le entregaron su primer puesto serio. Los sobrealimentadores quedaban bajo su mando. Al día siguiente de declararse la guerra, un lunes, Hives reunió su revisión técnica habitual sobre el Merlin. Entró, miró la situación y dejó clara la prioridad. Estaban en guerra y había que ganarla. Quedar segundos no servía de nada. Después siguió con la agenda. Rolls-Royce ya tenía máquinas, materiales y organización para duplicar la producción casi de golpe. Lo que faltaba era exprimir a los hombres. Y los exprimieron. Al arrancar la guerra, en Derby se trabajaban jornadas de 18 horas, 7 días a la semana. La razón era brutalmente simple. Cada motor que pelearía en la batalla de Inglaterra salía de aquellas instalaciones. En ese momento no había otra fábrica del país produciendo Merlin. En 1940, la presión se notaba en el aire. Los Hurricane y los Spitfire llevaban motores Rolls-Royce más pequeños que los alemanes, así que debían sacar igual o más potencia de menos cilindrada. Eso exigía desarrollo sin descanso. De ahí salió la gran carrera del Merlin. Durante la guerra, su potencia subió de unos 746 kilovatios a unos 1490 kilovatios, de forma constante, sin rediseñar el motor desde cero. El mismo concepto siguió entrando en Lancaster, Hurricane, Spitfire y Mosquito. Los alemanes, en cambio, habían tomado otro camino con el Focke-Wulf 190 y su enorme motor radial. Hooker lo veía como fuerza bruta con poca finura. En Derby, la obsesión era otra: mantenerse por delante de Alemania. Para el verano de 1940, los cazas de pistón ya estaban en plena batalla de Inglaterra. Pero lejos de las pistas, en una fundición abandonada, crecía un diseño secreto: el motor a reacción de Frank Whittle. La idea era radical y casi no encontraba aliados. Stanley Hooker fue uno de ellos. Había insistido varias veces en que Hives fuera a verlo. Cuando Hives preguntaba qué ofrecía aquel motor, Hooker hablaba de unos 4,4 kilonewtons de empuje. A Hives le sonaba a muy poco. Hooker, sin embargo, estaba convencido de que allí había potencia. Un domingo, Hives lo recogió en coche y fueron a ver funcionar el motor de Whittle. Hives dio vueltas alrededor de la máquina, casi sin soltar palabra, mientras Whittle explicaba sus ventajas. Al final, la pregunta de Hives fue práctica. Si aquello era tan prometedor, ¿dónde estaban los demás motores? Whittle admitió que solo tenía dos, porque no conseguía fabricar las piezas. Entonces Hives ofreció lo que Rolls-Royce sí podía dar: planos recibidos, piezas hechas, y empezaron a hacerlas. El Ministerio de Producción Aeronáutica ya había encargado a Robert la fabricación de los primeros motores de Whittle. Para 1942, la relación entre Robert y Whittle estaba casi rota. Hooker se lo contó a Hives, y Hives vio la ocasión. Quería aquel reactor para Rolls-Royce. Una noche llevó a Hooker a cenar con el presidente de Robert. La cena costó 5 chelines por cabeza, y después llegó el trato. Hives planteó que Robert,
una empresa de automóviles, no debía pelearse con un motor de avión tan nuevo. Ofreció a cambio la fábrica de motores de tanque de Nottingham. El presidente aceptó encantado quitarse de encima el proyecto del reactor. Así Rolls-Royce se quedó con el desarrollo y con la producción de los reactores. El equipo era joven. Stanley Hooker rondaba los 35 o 36 años y aún así mandaba. Otros, como el narrador de aquel recuerdo, tenían 30. La libertad técnica era enorme. Si imaginaban una modificación que no complicaba demasiado la fabricación, podían montar una prueba de noche y ensayarla al día siguiente. Si hacía falta fabricar algo, tiraban de toda la fuerza de Rolls-Royce: fundición, chapa, mecanizado. Por eso, cambios que en otro sitio habrían tardado meses, allí podían salir en semanas. En 1944, el Meteor hizo callar a muchos escépticos. Fue el primer avión capaz de alcanzar una bomba volante y derribarla. Hooker y su equipo siguieron apretando el motor. El ministerio les pidió un diseño de unos 18 kilonewtons de empuje, casi el doble de lo anterior. Entonces Hooker viajó a América, en plena colaboración con los estadounidenses. Compartían avances, y ellos incluso tenían un motor de Whittle. Pero al llegar se llevó un golpe. General Electric ya estaba probando algo muy cerca de esa cifra. De vuelta en Rolls-Royce, decidió saltarse el objetivo. Nada de 18 kilonewtons. Irían a unos 22. Llamó al ministerio, lo planteó, y la respuesta fue simple: adelante. En aquellos días, una decisión así cabía en una llamada. Hoy, decía él, habría necesitado un año de papeles. El nuevo salto empezó en enero de 1945. A mitad de año el motor ya giraba en banco, y en octubre el avión se llevó el récord mundial de velocidad. Fue el primero en superar los 960 kilómetros por hora en Nueva York, según aquel relato. Lo que había nacido como planta motriz de caza empezaba a enseñar otra cara. Hooker vio, antes que muchos, que la turbina no iba a quedarse en la guerra. Podía cambiar el transporte aéreo entero. En los talleres de Rolls-Royce en Derby, donde durante casi 20 años se habían fabricado motores de récord, tomaba forma el Derwent. Era un reactor capaz de empujar un avión hasta la zona donde el flujo limpio del aire se rompe en ondas de choque. Pero la siguiente onda de choque no iba a venir del aire. Le cayó a Hooker dentro de la propia empresa. Uno de sus proyectos salió mal. El motor Avon quedó en una situación delicada y la relación con Hives se agrietó. Hives decidió que un programa con tanto en juego no podía seguir en aquel taller improvisado. Para él, aquello no era el Rolls-Royce de Derby. Se llevaría el trabajo allí. Hooker preguntó qué papel le quedaba. La respuesta fue un castigo apenas disimulado: 3 meses en casa. Para un ingeniero que venía de encadenar éxitos, fue un mazazo. Hooker lo vivió como una ruptura. Recordó haberle reprochado a Hives que así le pagara 11 años de trabajo duro a su lado. Hives no cedió y le ordenó marcharse. Cuando quiso saber a dónde iría, Hooker se cerró en banda. No dio dirección, no dejó manera de contacto y dejó claro que, si lo mandaban a casa, no volvería a trabajar en una fábrica bajo el mando de Hives. Así se separaron en Barnoldswick. Hooker lo describiría como un día miserable, traumático, de esos que cambian una carrera. Y sin embargo, el equipo de turbinas de gas que Hooker había dirigido en Barnoldswick era un caso de éxito enorme. Dentro de Rolls-Royce, muchos lo veían, después de Whittle, como uno de los ingenieros de turbina más importantes de Inglaterra, quizá del mundo. Por eso dolió tanto el desenlace del Avon. El motor fue devuelto a Derby y a Hooker no le dieron una misión a la altura de su reputación. Hives logró convencerlo de regresar, pero solo para dirigir el equipo de investigación en Derby. El cargo sonaba respetable, pero para Hooker sabía a poco. Hives le había prometido, según su propio recuerdo, que llegaría a ingeniero jefe de Rolls-Royce. Ya rondaba los 40 años y pensaba que había llegado su momento. No hablaba desde la impaciencia de un novato. A los 30 ya llevaba la turbina entre manos. A los 40 se veía preparado para tomar las riendas de toda la firma. En vez de eso, le ofrecían un despacho más pequeño que su ambición. Hooker eligió irse.
La Bristol Aeroplane Company estaba entrando de lleno en los reactores y necesitaba a alguien con experiencia real. El problema era urgente. El avión de pasajeros Britannia arrastraba fallos en el diseño de su motor, y si Bristol no lo resolvía deprisa, la empresa podía venirse abajo. La primera tarea de Hooker fue rehacer aquel turbohélice problemático. Él sintió el peso de la responsabilidad como pocos momentos antes, porque dentro de la compañía se veía casi solo con experiencia seria en motores a reacción. En la escuela de motores, el Dr. Stanley Hooker, ya como ingeniero jefe, explicaba la turbina a tripulaciones de la Real Fuerza Aérea, de la Real Fuerza Aérea Canadiense y de Canadian Pacific Airlines. La demanda era clara: más potencia. Allí estaban las carcasas abiertas para inspección y al lado, las piezas internas que de verdad producían el empuje. Bristol vivía años de vértigo, con el gobierno gastando sin miedo en nuevos cazas y bombarderos. Cuando el poderoso Vulcan, aquel dardo volante, necesitó motor, Hooker vio una ocasión personal: superar a sus antiguos colegas de Rolls-Royce con una máquina más potente. En 1958, el TSR-2 nació alrededor del Olympus, y con una ambición carísima. Hooker recordaba una tarjeta navideña casi burlona. A un lado, el Monte Olimpo, unos 2.970 metros. Al otro, el motor Olympus, unos 43 kilonewtons de empuje. En las cifras originales, el número coincidía: 9.750. La broma llegó a antiguos compañeros de Rolls-Royce, y uno le devolvió el golpe preguntando por el peso. Pero el chiste quedó pequeño. El Ministerio del Aire pidió cambios sin parar. Los retrasos, las discusiones y el coste llevaron al proyecto a una cifra nunca vista. Después llegó la exigencia de un radio de acción de 1.600 kilómetros para el TSR-2. Hooker se cruzó en un aeródromo con un alto cargo de la aviación y le preguntó de dónde salía una cifra tan redonda. La respuesta fue que era un objetivo. Hooker hizo la cuenta en voz alta. Los últimos 240 kilómetros costarían unas 620,000 libras por kilómetro. Y aún así, admitía después, se había quedado corto. En pocos años, el TSR-2 voló por primera vez y empezó a verse como una máquina de prestaciones brillantes. Entonces, en 1965, lo cancelaron de golpe. Hooker lo explicaba como una política dando bandazos. El Libro Blanco de 1958 había empujado la idea de que los aviones tripulados estaban acabados. Vendrían los misiles y bastaría pulsar un botón. Luego cayó el programa de misiles y el país se quedó sin misil y sin avión. Peter Thornycroft cambió el rumbo y encargó más aparatos: el avión supersónico de despegue vertical, el TSR-2 y otros proyectos. Después llegó Dennis Healy, miró la factura y concluyó que no había dinero para sostenerlo todo. La salida fue comprar el F-111 estadounidense a crédito. En cuestión de pocos años, los aviones tripulados entraban y salían de la doctrina como si la política fuese una regata. Y así siguió el vaivén: dentro, fuera, otra vez dentro, otra vez fuera. Para Hooker, aquello no parecía una línea de defensa, sino una carrera de botes. Su gran esperanza para el Olympus pasó entonces al Concorde, el avión de pasajeros supersónico. Pero también allí hubo una prueba de paciencia. El desarrollo se alargó 18 años, con amenazas constantes de cancelación, hasta que el Concorde realizó su primer vuelo regular en 1976. Mientras el TSR-2 y luego el Concorde devoraban energía política, Hooker trabajaba en silencio en otro motor fuera de lo común: el Pegasus, pensado para un caza capaz de despegar en vertical, el futuro Harrier. El problema era que no había avión esperándolo, al menos ninguno que él conociera. Tampoco lo empujaban con demasiada fuerza. Estaban metidos hasta el cuello en el TSR-2, y Hooker no terminaba de fiarse de aquella idea. Entonces, recibió una carta de Sidney Cam, el jefe de diseño de Hooker. Cam quería saber qué estaban haciendo sobre el despegue vertical. No era cualquiera. En Hooker habían salido aviones como el Hart, el Fury, el Demon, el Hunter y el Hurricane. Hooker le mandó el folleto del proyecto Pegasus, y según contaba, casi lo olvidó.
Unas semanas después sonó el teléfono. Era Cam, con ese tono áspero que podía gastar cuando quería meter prisa. Le preguntó cuándo pensaba ir a verlo. Hooker quiso saber el motivo. La respuesta fue simple. Ya tenía un avión alrededor de su motor. Cuando Hooker subió a Hawker, vio el dibujo de un aparato prácticamente idéntico al Harrier, con el Pegasus colocado en el centro de la propuesta. De pronto, aquel motor sin avión tenía una oportunidad real. Hooker pensó que lo sensato sería empezar con vuelos convencionales. Bastaba orientar las toberas hacia atrás, y el aparato se comportaría como un avión normal. Así podrían comprobar si todo estaba bajo control. Cam no quiso perder tiempo en eso. Para él, un Hawker tenía que volar bien por definición. Así que fueron directos al despegue vertical. Lo sujetaron con un cable, como quien ata a un animal nervioso. Cuando se levantó, empezó a moverse de un lado a otro sin obedecer del todo. La prueba dejó claro que dominar aquel aparato iba a costar muchísimo. Con el tiempo, el Harrier británico dejó de ser una rareza de banco de pruebas y se convirtió en un éxito internacional. Hooker había apostado por él desde el principio, incluso cuando el Pegasus parecía no tener avión y el despegue vertical olía a extravagancia. Su respaldo no se apagó. Esa terquedad, más que un destello de suerte, mantuvo vivo el proyecto hasta que el avión encontró su sitio. En la Guerra de las Malvinas, el Harrier tuvo que demostrar de verdad lo que valía. Antes de eso, Derby, América y otros fabricantes habían gastado fortunas persiguiendo el mismo sueño: un caza de despegue y aterrizaje vertical que funcionara. Nadie logró desplazarlo. Seguía siendo la respuesta más limpia. Para entonces, Stanley Hooker ya estaba retirado, pero su huella estaba en cada despegue. Sin Hooker, no habría habido motor Pegasus. Sin Pegasus, no Harrier. Y sin el avión de salto, aquella fuerza de tareas no habría vuelto victoriosa. En 1967, Hooker se retiró a su casa de campo cerca de Bristol. A esas alturas, Rolls-Royce ya había absorbido la empresa Bristol y sostenía buena parte de la industria aeronáutica británica. Entonces llegó 1971. Lo impensable. Rolls-Royce no podía pagar sus deudas. El gobierno de Edward Heath actuó deprisa para evitar el derrumbe total. Compró la compañía, pero dejó fuera el motor a reacción RB211, el proyecto que la había hundido. Por eso sacaron a Stanley Hooker del retiro. Era el hombre capaz de convencer al gobierno de que el RB211 merecía seguir vivo. Encontró una casa desmoralizada. Los ingenieros habían tocado fondo. Se culpaban entre ellos y pedían cabezas. También vio algo peor. Los mejores no estaban necesariamente trabajando en el motor. Su primera tarea fue atraer más gente, y gente mejor, al programa. Hooker volvía a mandar, con el éxito o el fracaso del RB211 sobre la mesa. Hooker no volvió solo. Llamó a colegas de confianza de sus años fuertes, entre ellos Harry Pearson. Su presencia cambió el ambiente. Donde había miedo, devolvió ánimo. Donde había reproches, puso trabajo. Quienes lo vieron recordaban que no entró buscando culpables. Se arremangó y convirtió un motor prometedor pero en peligro en una máquina formidable. Si el RB211 se venía abajo, el golpe para la alta ingeniería británica habría sido durísimo. Hooker tomó el control del motor y del equipo. Les marcó el rumbo hasta acertar. Para él, la motivación era simple: hacer un motor potente, fiable, el mejor posible y que no matara a nadie. A eso dedican la vida muchos ingenieros, pero el mundo que Hooker había conocido ya no existía. En sus primeros años, la palabra del ingeniero pesaba más que cualquier hoja de cálculo. Cuando se retiró en 1978, mandaban los contables. Antes, decía, se empezaba por la pregunta esencial: ¿qué debe hacer este motor? Luego venían el diseño, los prototipos experimentales, las pruebas, la producción y el coste. Primero se preguntaba si el aparato era bueno. Ahora, lamentaba Hooker, el orden se había dado la vuelta. Primero el coste. Luego la fecha de producción. ¿Cuántos motores de desarrollo habría y cuánto tardaría el diseño?
La última pregunta parecía ser la que antes lo abría todo: si el motor valía de verdad. Para algunos de sus compañeros, Stanley rozaba el genio. No era solo brillante, era un ingeniero de los que casi no aparecen en una generación, ni siquiera en todo un país. Cuando en 1938 las nubes de guerra se cerraban sobre Europa, la fábrica de Rolls-Royce en Derby cobró un peso nuevo. Era la casa histórica de la empresa. Desde allí, un grupo escogido de diseñadores, ingenieros y directivos llevó hasta la madurez una de las grandes aportaciones de los países aliados a la victoria. El trabajo avanzó bajo la dirección de Sir Arthur Sitgreaves y Ernest Ives, dos nombres ligados al corazón industrial de Rolls-Royce. Los guiaba una tradición atribuida al difunto Sir Henry Royce. Solo la perfección bastaba. Directivos y obreros se volcaron en perfeccionar un motor aeronáutico capaz de dar ventaja a las fuerzas aéreas democráticas, barrer al enemigo del cielo y golpear su industria. Ese motor era el Merlin. Lejos del peligro inmediato de los bombardeos, una discreta casa de campo en Derbyshire ocultaba el departamento de planificación aeronáutica de Rolls-Royce. Allí, en secreto estricto, los diseñadores desarrollaban el Merlin con los datos y la experiencia de motores anteriores. En Derby, el nuevo motor ya tenía sus rasgos principales fijados sobre el papel. Ahora tocaba bajar esa teoría a medidas, planos y fabricación en serie. Para no ir a ciegas, se construyeron en madera modelos a escala de motores completos y plantas motrices. Con ellos se comprobaban dimensiones exteriores y cambios posibles, sin perder semanas en cálculos abstractos. De esas maquetas salían datos sobre área frontal, peso del motor, tren retráctil y centro de gravedad. Después llegaba la avalancha. Miles de planos de trabajo, dibujados por proyectistas expertos, que servirían para levantar el primer prototipo. Como esos planos debían llegar a los talleres, nació una sección de copias capaz de sacar, de media, 6.000 dibujos al día. En el taller experimental de Derby, mandaba la mano del operario más que la máquina. Allí la virtud era adaptarse. Cada encargo cambiaba, y sus hombres figuraban entre los más hábiles de Rolls-Royce. Pronto las primeras piezas empezaron a tomar forma. A diferencia de las fábricas de producción, aquel taller usaba utillaje menos especializado, porque trabajaba sobre piezas únicas. Cuando hacía falta repetir componentes, como las bielas, entraba en juego una máquina Keller. En la Keller, las fresas seguían una plantilla maestra y podían sacar varias piezas iguales de una sola pasada. Pero en la fase experimental, había pocas plantillas y útiles de sujeción. Por eso, antes de cortar, la alineación de una superficie se comprobaba en la mesa de trazado. Rara vez se construía un motor nuevo completo desde el primer intento. Aunque el modelo de producción pudiera llevar 12 o 24 cilindros, la primera prueba podía reducirse a una sección del cigüeñal. De aquel motor de un solo cilindro salían las primeras respuestas fiables. Con esos ensayos ya podía anticiparse cómo se comportaría el prototipo a tamaño real. Cuando por fin quedaba montado, pasaba a la sala de pruebas. Allí se acoplaba a un dinamómetro, un freno hidráulico capaz de absorber toda la potencia del motor. Al regular la carga y el régimen, los técnicos medían su respuesta en distintas condiciones. El panel reunía consumo, presión de sobrealimentación, presión de aceite, temperatura del refrigerante, revoluciones, potencia entregada y muchas lecturas más. Desde sus primeros desarrollos, la potencia nominal del Merlin no dejó de subir. Las versiones posteriores entregaban 2 o 3 veces más que el prototipo inicial, sin alterar mucho sus dimensiones principales. Pero cada avance se pagaba con una inspección implacable. Tras la prueba, el prototipo se desmontaba pieza por pieza. Si aparecían esfuerzos excesivos o desgaste indebido, el ingeniero jefe y los diseñadores decidían cambios en el diseño, en la fabricación o en los materiales. Superados los primeros ensayos de banco, el motor afrontaba nuevas pruebas con la hélice montada. Entonces llegaba el salto decisivo: probarlo en vuelo. Montado en el fuselaje de un avión, un piloto de pruebas de Rolls-Royce despegaba para comprobar si el Merlin rendía en la práctica tanto o incluso más de lo previsto en la mesa de diseño. Pero el problema ya no era solo afinar un motor.
Había que fabricarlo en masa. El Ministerio del Aire pidió a Rolls-Royce una gran planta lejos de Derby, dedicada a producir Merlin en cantidad. En 1938 empezó la construcción de una fábrica ultramoderna en Crewe. En 1939, con la guerra ya vista como inevitable, llegó otro encargo: levantar una planta casi el doble de grande que Crewe. Se eligió Glasgow, y las obras comenzaron en julio de 1939. A comienzos de diciembre, las primeras máquinas herramienta ya estaban trabajando en piezas del Merlin. Para ordenar aquellas fábricas, Rolls-Royce resolvió el espacio casi como un rompecabezas. Se recortaron siluetas a escala de cada máquina y de cada elemento del taller. Luego se movieron sobre un plano del suelo hasta encontrar la distribución más eficiente. Cuando el esquema quedó decidido, se fotografió y se enviaron copias a los ingenieros de planta. Solo después de instalar toda la maquinaria arrancó la producción a gran escala de motores Merlin. Fabricar el Merlin por miles sin rebajar la precisión asociada a Rolls-Royce abrió una lista dura de obstáculos. Las plantas trabajaban bajo apagones de guerra, y el transporte por carretera y ferrocarril estaba presionado por las fuerzas combatientes. Mover materias primas se volvió más complicado, y faltaban manos. Para cubrir ese hueco se crearon centros de formación en distintas zonas del país. Bajo la guía de artesanos expertos de Rolls-Royce, hombres y mujeres recibieron entrenamiento intensivo en máquinas herramienta muy especializadas, dentro de una sección preparada para ello. Y para ampliar el número de delineantes de ingeniería, se ensayó la formación de mujeres con la preparación educativa adecuada. En Glasgow, 1.500 casas no fueron un detalle menor. Eran parte de la fábrica tanto como los tornos. La tradición de Rolls-Royce empujó a muchas mujeres a demostrar que podían con un trabajo minucioso, y numerosas aprendices pasaron a las oficinas de dibujo de las plantas. Pero producir motores exigía algo más que formar personal. Había que alojarlo y moverlo. En Crewe y Glasgow se levantaron barrios y albergues a la vista de los talleres, para obreros llegados de todo el Reino Unido. Solo en Glasgow, las empresas locales coordinaron 126 servicios especiales de autobús hasta un depósito dentro de la propia planta, con salidas directas hacia los distritos periféricos. Cuando la guerra podía caer desde el aire o entrar por tierra, la empresa convirtió a sus propios trabajadores en una segunda línea de defensa. En las distintas plantas se formaron destacamentos de la Home Guard y de defensa civil, integrados por voluntarios. Las brigadas contra incendios, también compuestas por empleados, aprendieron rápido y recibieron motobombas y equipos modernos de extinción. La organización de Rolls-Royce llegó incluso a contar con una unidad propia de desactivación de bombas. Si llegaba la emergencia, aquel grupo tenía reservado un trabajo tan necesario como peligroso. La protección no terminaba en las defensas. También había que cuidar a la gente que mantenía vivas las líneas de producción. Cada nuevo trabajador pasaba por un reconocimiento médico y una prueba de vista. En todas las plantas había consultorios y salas de descanso, atendidos por médicos y enfermeras residentes. Y para que las decisiones no bajaran solo desde la dirección, cada fábrica creó comités conjuntos de producción, con representantes de la empresa, delegados y enlaces sindicales de los trabajadores. El control empezaba antes de que una pieza tocara una máquina. Se acumularon enormes reservas de materias primas, y de cada barra, tubo, varilla o forja que entraba, se enviaba una muestra al laboratorio. Cada lote recibía un número que lo acompañaba por todo el proceso. Así, si una pieza fallaba en cualquier momento de su vida, el rastro podía seguirse hasta el material original. Entre los recursos más valiosos estaban los metales ligeros y otras aleaciones desarrolladas en los laboratorios de investigación de Derby. La famosa RR50 se usaba en fundición, pero no fue la única aportación de aquellos científicos y tecnólogos al esfuerzo aliado. En la nave de estampación de Rolls-Royce, los martillos no descansaban. Día y noche golpeaban piezas de acero aleado, destinadas a los componentes más castigados del motor Merlin. La forja permitía producir muchas piezas con forma precisa, y además mejoraba el metal. Bajo los golpes, su flujo molecular lo volvía más uniforme y capaz de soportar mayores esfuerzos. En la fabricación del Merlin, la fundición de aleaciones ligeras de Glasgow ocupaba un lugar singular dentro de Rolls-Royce, y quizá también fuera de ella. Aquella fundición ocupaba 2 bloques completos de la fábrica, con sus secciones de machos, moldeo y desbarbado.
Como el resto de la planta, estaba pensada para producir en flujo continuo. Su distribución y su organización fueron un ejercicio de planificación técnica de gran escala. Allí se fabricaban todos los tipos de piezas fundidas necesarios para el Merlín. Hubo que resolver muchos problemas de materiales, y el logro pesa más si se recuerda quién hacía buena parte del trabajo: personal en formación, con una proporción elevada de mujeres. La fabricación de machos muestra hasta qué punto se simplificó lo difícil. Operaciones que antes pedían tiempo y mucha destreza se hicieron rápidas y seguras en manos de aprendices, hombres y mujeres. Los machos ligeros se preparaban a mano, sobre todo por mujeres, en mesas a las que llegaba arena ya mezclada mediante transportadores elevados. De ese modo se hacían los más de 300 machos complejos que llevaba cada motor. La organización había convertido cada tarea individual en algo manejable. Los machos más pesados quedaban para máquinas manejadas por hombres. Varios de ellos iban en la mitad superior del molde del cárter, para formar los tabiques de los cojinetes. Era una de las dos grandes zonas de moldeo, situadas a ambos lados de la línea de hornos. Las máquinas, en su mayoría de volteo y sacudida, funcionaban con sistemas hidráulicos o neumáticos y eran sencillas de controlar. El molde de la mitad superior del cárter era el mayor del motor. Con sus machos y su caja pesaba 1 tonelada. La cantidad de machos muestra la complejidad de la pieza, aunque esta no era la más intrincada del Merlín. La aleación de aluminio, sobre todo la famosa RR50, se fundía en hornos basculantes de gas junto a los transportadores de moldes. En los moldes grandes, el metal entra por 2 lados a la vez. Así las cucharas no tienen que ser descomunales y la temperatura se reparte con más equilibrio dentro de la cavidad. Para que la pieza salga sana, se dejan muchos alimentadores y de gran tamaño. Luego llega el desbarbado en esta nave. Sierras motorizadas, herramientas neumáticas y mucho metal sobrante que quitar. Primero caen los canales de colada y los alimentadores. En las piezas grandes son bloques enormes. Por eso se usa una sierra circular manual doble. Sus discos atacan desde ambos lados y dejan el sobrante listo para partirse al final del corte. El remate se hace con cinceles neumáticos, que arrancan rebabas y nervios inútiles. Antes de entrar al tratamiento térmico, cada pieza fundida pasa por inspección. Después, se carga en vagonetas y avanza hacia un horno continuo de unos 27 metros de largo. La carga nueva empuja desde la entrada. Por el otro extremo sale otra tanda ya tratada. El horno trabaja con 3 zonas de calor, reguladas automáticamente dentro de un margen de 2 grados Celsius, en más o en menos. Buena parte de las piezas del Merlín también se obtiene por fundición en molde metálico. Ahí está la ventaja. La misma matriz sirve una y otra vez y se ahorra tiempo. Las piezas salen por una cinta transportadora y van al mismo tratamiento térmico que las fundidas en arena. La fundición en matriz permite tolerancias mucho más finas que la fundición corriente en arena. La superficie queda más lisa y al no intervenir gases dentro del molde, el metal suele resultar más homogéneo. De ahí las piezas pasan a los talleres de mecanizado, donde la precisión deja de ser una promesa y se convierte en rutina. En las últimas décadas habían aparecido herramientas muy complejas, automáticas y semiautomáticas, capaces de repetir trabajos delicados incluso con personal en formación o sin oficio previo. El resultado parecía un prodigio: producir en masa piezas intrincadas con una exactitud altísima. En la práctica, muchos de esos hombres y mujeres acababan dominando su máquina con auténtica pericia. Aún así, la fábrica seguía distinguiéndolos del operario plenamente formado de Rolls-Royce. En Derby, el operario experto venía de un aprendizaje largo y de la escuela de Rolls-Royce. Esa experiencia le permitía preparar cualquier máquina y ajustar lo necesario para que siguiera dando piezas exactas en manos de aprendices. Muchas de esas máquinas habían nacido dentro de la propia ingeniería de Rolls-Royce, y su manejo acababa siendo tan directo que el contraste era enorme. Hacer una pieza a mano exigiría montones de planos complejos, pero estas máquinas de la compañía podían ser llevadas por personal relativamente nuevo, sin rebajar el patrón estricto de precisión.
El cigüeñal es quizá la pieza más castigada de un motor aeronáutico. Para fabricar el del Merlín, hacen falta más de 140 operaciones de mecanizado. Rolls-Royce desarrolló muchas máquinas especiales para esa cadena: tornos automáticos verticales y horizontales, equipos de taladrado profundo, rectificadoras y máquinas de lapeado para cigüeñales. La forja basta pesa unos 113 kilos. Cuando termina el proceso, el eje queda en unos 49 kilos. La biela trabaja también bajo esfuerzos severos, y un par articulado completo exige más de 160 operaciones. En Rolls-Royce, después de cada pasada de máquina, la pieza se revisa con cuidado antes de seguir a la siguiente. Las mujeres demostraron una aptitud especial para esa tarea minuciosa. El Merlín reúne más de 11,000 piezas, y buena parte de los elementos pequeños se obtiene de barra en tornos automáticos y tornos revólver. Salvo el ajuste de herramientas, ese trabajo es repetitivo. Aún así, un buen operador necesita mano y criterio. Lo llamativo fue mantener producciones altas en trabajos de tolerancia cerrada, con el estándar de Rolls-Royce, usando hombres y mujeres en formación que antes no venían de la ingeniería. En los engranajes, la exigencia sube otro peldaño. El Merlín lleva unas 90 clases y tamaños de ruedas dentadas, y todas deben salir con una exactitud excepcional. La forma correcta del diente y una estructura metálica impecable son esenciales para que el tren de engranajes gire suave. Para comprobar los engranajes helicoidales, se usa un analizador especial que mide la forma del diente. El aparato dibuja una gráfica ampliada, donde cualquier desviación frente al perfil teórico queda a la vista. También se trabajó con enorme cuidado en las válvulas y sus muelles, mecanizados a partir de piezas forjadas. Las primeras formas se sacan en tornos revólver y automáticos. Después, las cabezas y las superficies de asiento reciben una aleación especial de níquel y cromo, resistente al calor, aplicada con la llama de un soplete oxiacetilénico. En las válvulas de escape del Merlín, el calor no perdona. Por eso llevan el vástago hueco, medio cargado de sodio, que se funde a baja temperatura. Con el motor en marcha, ese sodio sube y baja a golpes y arrastra el calor desde la cabeza de la válvula hasta el vástago. Los muelles nacen de alambre de acero de alta resistencia, enrollados sin pausa por una máquina especial que también los corta a medida. Después se rectifican, se acaban y pasan por un horno de revenido. Las muñequillas y las cabezas de biela del Merlín trabajan sobre cojinetes de una aleación de bronce al plomo. Sus casquillos parten de acero. Dentro se colocan tubos de colada, fijados en el torno al replegar los bordes. Una vez precalentados, reciben la aleación fundida desde un horno eléctrico de inducción con control paramétrico. Luego los revestimientos pasan a un enfriador especial, un cilindro donde chorros de agua apuntan hacia el interior. Entre las piezas de aleación ligera destaca el rotor del sobrealimentador. Puede girar entre 20,000 y 30,000 revoluciones por minuto, con una velocidad periférica que supera la del sonido. Así que el equilibrado no admite caprichos. Se consigue mecanizando toda la superficie. Y ese es solo un ejemplo. Para miles de piezas restantes del Merlín, el taller repite operaciones de mecanizado, ajuste y acabado hasta el último detalle. La cuestión era producir en cantidad, pero sin rebajar el listón asociado a Rolls-Royce. Por eso sus ingenieros diseñaron máquinas y máquinas herramienta pensadas para ese ritmo, y también instrumentos de medida de gran precisión. Esos calibres y aparatos de inspección añadían una capa extra a los medidores normales de ingeniería, afinando todavía más el control. La vigilancia no llegaba al final. Acompañaba a cada una de las 11,000 piezas del Merlín desde el primer paso. Se inspeccionaban varias veces durante la fabricación y al terminar, pasaban una revisión final a fondo. Cada fábrica tenía al menos una sala de patrones, climatizada y con temperatura controlada. Allí los calibres y dispositivos de inspección se contrastaban una y otra vez con patrones y comparadores de precisión, capaces de trabajar en el orden de 2,5 millonésimas de milímetro. Cuando las piezas aprobadas llegaban al submontaje, el motor empezaba a tener cuerpo. El montaje seguía la misma lógica que el mecanizado, una cadena de pasos claros, repetidos con oficio.
Los bancos de submontaje se colocaban en líneas, entre los almacenes de piezas terminadas y las líneas donde se levantaban los motores. Cada conjunto avanzaba de mano en mano. Decenas de operarios añadían una pieza, ajustaban otra o completaban su operación concreta, hasta que al final de la línea salía terminado. Unidades como el sobrealimentador se armaban aparte para entrar en el motor ya completas. Al terminar esas líneas de submontaje, esperaba el taller de ensamblaje, donde los conjuntos llegaban justo al punto en que hacían falta. Todo empezaba con el cárter, que ya traía montados sus espárragos y los pernos de sujeción de los cilindros. Por el centro de la línea corría una vía a la altura del banco, para empujar el trabajo de una estación a la siguiente sin esfuerzo inútil. En cada apartadero había una plataforma giratoria. El motor podía salir de la línea principal mientras se montaba una pieza, y la corriente de trabajo seguía libre. Estación tras estación, el Merlin se completaba. A medida que avanzaba, el motor dejaba de ser una suma de piezas y tomaba forma. También aquí mandaba la especialización. Cada tarea quedaba en manos de un equipo experto en montar su componente. Así los trabajadores adquirían destreza deprisa, sin dispersarse. Al final de la línea, un inspector revisaba el motor completo, anotaba los números de sus piezas principales y le asignaba un número nuevo al conjunto. Desde ese momento tenía identidad propia, con un libro de registro donde quedaría escrita toda su vida posterior. Pero antes venía su primer encendido en el banco de pruebas. Ningún Merlin pasaba el servicio sin correr allí. El Ministerio de Producción Aeronáutica exigía pruebas muy severas para los motores destinados a la Real Fuerza Aérea o al arma aérea de la flota. Varias horas a la potencia nominal, seguidas de ráfagas a máxima potencia. Mientras tanto, los ingenieros de pruebas registraban con cuidado cada reacción del motor. Y aun cuando una parte de los Merlin superaba el examen sin problemas, algunos volvían enseguida al taller para ser desmontados por completo. La prueba de funcionamiento demostraba que cada pieza podía cumplir su trabajo. El desmontaje buscaba otra cosa: confirmar que no hubiera señales de sobrecalentamiento ni de sobrecarga, y que el estándar de fabricación seguía intacto. Después de armarlos otra vez, los motores quedaban listos para el servicio activo. Aunque todavía no era el último trámite. En Rolls-Royce, justo antes de la guerra, el motor dejó de ser una pieza que se atornillaba al avión sin más. Para proteger a la tripulación, había que entregar al fabricante una planta motriz ya carenada, lista para acoplarse al fuselaje. Convertir ese conjunto en un módulo desmontable e intercambiable con rapidez fue visto como una de las grandes hazañas de la aviación británica en guerra. Y la lista no terminaba ahí. El esfuerzo aliado recibió de Rolls-Royce mucho más que motores. Al comenzar la guerra, el plan para reparar motores dañados se quedó corto casi de inmediato. La urgencia obligó a levantar una red de revisión mucho mayor. Rolls-Royce entró de lleno en ese frente, y el salto fue brutal. De unos pocos cientos de motores revisados en 1939, se pasó a más de 18,000 durante 1944. En Derby, su escuela de instrucción formó a casi 17,000 personas en el manejo y mantenimiento de motores Rolls-Royce y de otros productos de la firma. Por sus aulas pasaron pilotos, ingenieros de vuelo y personal de tierra. No solo venían de la Real Fuerza Aérea y del Arma Aérea de la Flota, sino también de fuerzas aéreas aliadas. Esa capacidad de adaptarse apareció en otro terreno. Rolls-Royce desarrolló un cañón rápido de 40 milímetros para lanchas torpederas a motor y embarcaciones parecidas. El Merlin también movió esas lanchas veloces. Y de él salió el Meteor, una versión modificada, sin sobrealimentación, destinada al primer prototipo de un nuevo tanque. El tanque prototipo reaccionó de una forma que llamó la atención. La potencia extra cambiaba por completo sus posibilidades. Por eso pidieron a los ingenieros de Rolls-Royce que no se limitaran al motor, sino que colaboraran en el propio carro. De ese trabajo nació el célebre Cromwell, que ganó fama en el avance desde las cabezas de playa de Normandía hasta el Rin. La organización podía mirar atrás con orgullo. Obreros, diseñadores, ingenieros y directivos habían sostenido una parte vital del esfuerzo británico. Terminada la lucha, esas mismas manos y esas mismas cabezas volvieron a trabajar para un mundo en paz. Y lo hicieron enseguida. En octubre de 1945, 2 meses después del final de las hostilidades,
Una turbina de reacción Rolls-Royce cruzó el cielo británico y reclamó el récord mundial de velocidad, unos 975 kilómetros por hora. La pregunta era inevitable. ¿Qué podía prometer aquello a la aviación civil? ¿Y qué ideas de propulsión empezaban ya a ocupar a Rolls-Royce? La ciencia abría otra puerta, y Rolls-Royce quería estar justo en el umbral, llevando al taller los principios más nuevos de la investigación. Pero la siguiente vuelta de la historia había empezado antes, en el invierno de 1938. Un hombre que admitía no tener experiencia práctica de ingeniería entró en el centro agitado de la fábrica de Derby. Se llamaba Stanley Hooker, y aquel despacho discreto iba a conectar las matemáticas con el cielo de la guerra. Hooker traía títulos en matemáticas y física, y una comprensión teórica de la aerodinámica que pronto pesaría en el conflicto. Entre el estruendo de la producción, puso una mirada en los sistemas de admisión del Merlin, que daban problemas. Calculó el comportamiento de los fluidos con una precisión poco común y concibió un sobrealimentador de 2 etapas. La idea era empujar aire más denso hacia las cámaras de combustión cuando el avión volaba a gran altura. En la primera prueba, aquella solución matemática funcionó sin tropiezos. Al Spitfire le dio unos 113 kilómetros por hora más y cerca de 3.000 metros extra de techo de combate. Con esa ventaja, los pilotos británicos pudieron trepar y maniobrar mejor frente al temible Focke-Wulf 190. Hooker no se detuvo en el motor de pistones. Defendió la joven turbina de Frank Whittle y ayudó a empujar el salto hacia el reactor, el mismo camino que rompería el récord mundial poco después de la guerra. El Britannia estaba en apuros, y aquel ingeniero llegó casi por accidente a cambiar el rumbo de la aviación. De ese rescate pasó a impulsar los enormes motores Olympus, los que darían músculo al bombardero Vulcan y al Concorde. En archivos y planos seguimos una carrera fuera de lo común, la de un hombre guiado por una intuición feroz, capaz de empujar el vuelo hasta la frontera supersónica. Esta es su historia, la de un gran ingeniero aeronáutico, un constructor de futuro.